Y bueno, hola amigos, sean bienvenidos una vez más al canal de Crash Ware Tutoriales. En esta ocasión seguimos con el curso de integrales y aquí, bueno, calculando lo que son áreas mediante integrales. Simplemente estas son aplicaciones de las integrales. Y bueno, pues ahora seguimos con un ejercicio de lo que son del área de una región donde hay dos gráficas que se intersecan. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Prácticamente tenemos estas dos funciones y en el cabezado de dicho problema dice así: encontrar el área de la región comprendida entre las gráficas f de x igual a 2 menos x cuadrado y g de x igual a x. Y bueno, prácticamente para ello siempre comenzamos con lo que es la gráfica para ver dónde estamos parados, así que a graficar. Y bueno, pues acá tenemos un plano cartesiano un poco kawaii. Bueno, vamos a recordar que la gráfica de X simplemente es esta gráfica, la cual es así, que atraviesan el origen, y la gráfica de menos X es esta. La gráfica de X cuadrado simplemente es una parábola que abre hacia arriba. Aquí, como podemos ver, está pues a dos unidades, aquí del eje Y. Podemos ver, vamos a poner 1 y 2. Pero como está negativo, entonces esa parábola va a abrir hasta hacia abajo. Voy a graficar primero la de x, que es prácticamente esto, una línea recta que pasa pues por el origen a 45 grados de acá y de acá a 45 grados. Pero eso no interesa para el problema, pero por si acaso. Entonces también tenemos esa parábola, que es como le dije, una parábola que abre hacia abajo porque está negativa. Y aquí en 2 porque, bueno, está sumando dos unidades a lo que es la parábola. Entonces sería esta, la gráfica. Prácticamente ustedes lo pueden hacer tomando puntos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues aquí simplemente sabemos que está el 2, pero estos puntos no los sabemos. Este es el punto que tenemos que encontrar y básicamente si graficáramos la gráfica podríamos darnos cuenta graficando dónde es que chocan esos puntos. Pero vamos a hacerlo mediante, bueno, la gráfica está hecha, lo que no hicimos fue tabularla con el método tabular, o sea, evaluando en números 0, 1, menos 1, o sea, pero vamos a hacerlo igualando lo que son las dos funciones. Y pues bueno, vamos a proceder, como le dije, vamos a igualar ambas funciones para ver en qué puntos ellas son iguales y pues se cortan. Podemos ver que tenemos la función 2 menos x cuadrado y eso de este lado tenemos, bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera para llevar un contexto. Ok, f de x igual a g de x. Vemos que f de x es igual a 2 menos x cuadrado y g de x es igual a x. Ahora lo que hago es lo siguiente: pasar este número a restar para acá, o estos dos lo paso a sumar para acá, o lo que sea. Ustedes saben despejar. Y bueno, pues es más fácil pasar este para acá. Y vamos a ver, entonces eso sería igual a 2 menos x cuadrado, este lo paso a restar, menos x, y eso igual a ¿qué? Igual a 0, porque acá quedó prácticamente nada. Y podemos verlo, ahora tenemos que resolver esto. Vamos a recordar, vamos a ponerlo pues en orden: x cuadrado menos x más 2. Y pues bueno, aquí prácticamente igualamos a 0, porque obviamente estaba igualado a 0. Y acá pues ¿se recuerdan de ese trinomio cuadrado perfecto? Sí, ese que podemos separar en dos binomios. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Entonces aquí necesitamos que esté positivo. Bueno, prácticamente sacamos factor común, menos. Y entonces sería, si sacamos ese menos, aquí quedaría x cuadrado. Aquí entonces sería más x y aquí sería menos 2. Y eso igual a 0, porque una vez multiplicamos ese menos por todo lo que está dentro, quedaría lo que está arriba y no hemos alterado nada haciendo esta operación. Ahora pues sí, vamos a eso que le dije. Entonces tenemos ese menos ahí y recordar cómo se hacía.
Ajá. Vamos a ver, tenemos la X que no puede quedar y recordar un truco que decía que si este está positivo y este otro positivo, aquí iría un signo positivo. Y si este está positivo y este negativo, ese sería positivo por negativo, entonces sería negativo. Y aquí positivo por positivo sería positivo. Y por eso lo pongo así. Entonces, vamos a buscar dos números que multiplicado me den menos 2 y que sumado me den 1. Dos números que multiplicado me den menos 2 y sumado me den 1. Pues 2 por menos 1 o menos 2 por 1 me dan lo mismo, pero tenemos que ver cómo lo vamos a hacer. Entonces, si ponemos 2 acá y aquí 1, pueden ver que 2 por menos 1 efectivamente es menos 2 y 2 más menos 1 efectivamente es 1. Si lo hubiésemos puesto al revés, podríamos ver en este caso si estuviera el 1 acá y el 2 aquí sería 1 por menos 2 sería menos 2. Ok, pero al momento de sumar lo que sería 1 más menos 2, entonces aquí quedaría menos 1. Entonces tenemos que tener en cuenta cuando ponemos ese orden. Este fue el orden correcto. Eso quiere decir entonces que para que ¿cómo sería 0 todo esto? Bueno, prácticamente si la suma de aquí adentro es 0, entonces esto es igual a 0, porque aquí quedaría 0 por todo esto, sigue siendo 0. Y si la suma de aquí adentro es 0, entonces esto sería 0, se cumpliría la igualdad, porque 0 por todo esto sería 0. Y bueno, pues aquí podemos verlo. Para que sea 0, x tiene que ser menos 2, porque menos 2 más 2 es 0. Entonces tenemos que x, ponerlo de este lado, x debe ser igual entonces a menos 2, o también, para que sea 0, x puede ser igual, si tenemos aquí, si ponemos un 1, 1 menos 1 también es 0. X también puede ser igual, bueno, poner este símbolo. O también X puede ser igual a 1, como le dije. Y pues bueno, ya encontramos los valores de X donde exactamente estas dos funciones chocan. Recuerden que no lo conocíamos. Entonces esto acá es menos 2 y este otro, este valor positivo, es 1. Entonces ya esos serían los límites de integración para encontrar nuestra área. Y bueno, pues este es el área que queremos encontrar. Vamos a tomar un rectángulo vertical, vamos a recordarnos de la fórmula y vamos a proceder. Bueno, pues aquí tenemos los valores de X y como le dije, el rectángulo vertical no es nada más y nada menos que recordemos a Riemann cuando decía que si tenemos un área y entonces en esa área ponemos infinitos rectángulos, podíamos calcular pues el área de todo ese rectángulo y sumarlo. Ahí eso lo podíamos hacer mediante serie y luego él propuso una fórmula para la integral y por eso es que podemos hacerlo mediante integrales. Lo que vamos a hacer es entonces recordar el área, esa integral, esa fórmula que surgió de ahí, que es el área va a ser igual a la integral de a a b de una función f de x menos una función g de x, y eso por su respectivo diferencial de x. Entonces, esa área va a ser igual a ¿qué? A esos límites de a a b, pero esos límites son lo que hemos encontrado. Entonces sería desde menos 2 a 1, desde el número que está más a la izquierda hasta el número que está más a la derecha. En esto en x, y sería en el eje y, si estuviéramos integrando con respecto a y, que ya sería otro asunto. Entonces ya lo explicaré en otro video. Entonces sería desde el número que está en la parte más inferior hasta la más superior, pero ya eso para otro video. Entonces pueden ver, entonces desde a b sería desde menos 2 a 1 de una función f de x, que como siempre le digo, la función f de x es la función superior, o sea, donde el rectángulo, ese rectángulo con un delta x que escogimos, pues choca en la parte de arriba. Entonces, esa función que choca en la parte de arriba, ¿cuál es?
la función parabólica, exacto. Entonces, pues eso sería entonces 2 menos x cuadrado, que ese sería nuestro f de x en este caso. Eso menos g de x. G de x no es nada más y nada menos que la función inferior, a donde choque el rectángulo en la parte de abajo, que sería esta función. Y recordemos quién es esa función. Pues g de x igual a x. Entonces sería g de x. Y podemos verlo que eso sería menos g de x. Cierro mi corchete y eso por su respectivo diferencial de x. Entonces veo que esa área va a ser igual a la integral de menos 2 a 1 de esto. Pero podemos integrar, porque no es una integral muy compleja, rápidamente sin ni siquiera separarla en integrales independientes. Porque recuerden que la suma o la resta de una integral, bueno, la suma de una integral es igual a la suma de las integrales. Y bueno, pues como le dije, entonces aquí podemos rápidamente integrar. Sería la integral primero de sería la integral de 2 de x. La integral simplemente sería sacar la constante fuera, como decimos siempre. Integral simplemente a dx. La integral de dx es x. Eso menos, podemos ver ese menos, la integral de una función elevada a un exponente, simplemente se le suma 1 a ese exponente, sería 2 más 1, sería 3, x al cubo, y dividido entre ese mismo exponente más 1, eso sobre 3, porque estamos integrando esta. Y eso menos, podemos ver ese menos que está acá, la integral de x. Bueno, simplemente la integral a una función, la integral elevada a un exponente, se le suma 1. Aquí hay un 1 que no se marca, pues simplemente se le suma a ese 1 que está ahí, se le suma otro 1, y sería x cuadrado sobre ¿qué? Sobre 2, sobre ese mismo exponente más 1, que es el 2. Y eso evaluado en los límites de integración, que es desde menos 2 a 1. Y bueno, pues ahora vamos a evaluar. Tenemos que ese área, vamos a hacerlo desde acá para que tengamos más espacio. Esa área va a ser igual a ¿qué? Primero se evalúa en la parte el número que está en la parte superior. Podemos ver que 1, pues vamos a evaluar. Entonces, evaluando, sustituyendo 1 en x, sería entonces 1 por 2, 2. Sería 2 menos... Bueno, no lo quería hacer, pero vamos a hacerlo. 2 menos ¿qué? 1 al cubo sigue siendo 1, y 1 sobre 3 sería 1/3. Y eso menos x al cuadrado sería 1 al cuadrado, sigue siendo 1, y podemos ver que está sobre 2. Eso, todo esto, menos lo que obtengamos al evaluar en menos 2. Podemos ver que menos 2, sustituyendo aquí por x, sería menos 2 por 2, sería menos 4. Menos 4, puse ese corchete porque ese menos es de la resta y ese menos es cuando evaluamos, no nos perdamos ahí. Y bueno, podemos tomar una calculadora para asimilar el proceso. Tenemos entonces tenemos menos 2 al cubo. Menos 2, le vamos al cubo. Menos 2 al cubo y eso sobre 3. Y veamos cuánto es. Esto es igual a menos 8 tercios. Entonces eso da menos 8 tercios. Aquí tenemos menos 2. Sería menos 2 al cuadrado. Y bueno, tener cuidado porque aquí sería menos 2, como pueden, menos 2 al cubo sobre 3. Eso me da menos 8 tercios. Pero este menos 8 tercios, ese menos es de esa resta. Entonces aquí me daría menos 8 tercios y menos sería más. Tener cuidado. Y aquí sería entonces simplemente también tomar nuestra calculadora o hacerlo a mano, como prefieran. Aquí sería al cuadrado. Bueno,
ahí sería al cuadrado. Cuadrado. Y eso es 4/3. Aquí sí sería menos, porque el menos de la resta. Y aquí sería el valor que da al evaluar 4/3. Y vamos a proceder. Y bueno, desde un momento sí pude haber evaluado todo en la calculadora y que me diera el resultado, pero simplemente lo quería desarrollar así porque muchas veces no tenemos este tipo de calculadora o lo queremos hacer a mano. Pero ahora voy a sumar todas estas fracciones, ya eso sería una suma y resta de fracciones, y lo voy a hacer en la calculadora para hacerlo más rápido. Acá cuando, bueno, pues sustituí aquí este -2, aquí en lugar de poner ese 2 que estaba, que es lo que tenemos que poner aquí, puse un 3, así que tengan cuidado si copiaron antes, así que lo arreglé. Bueno, entonces sería 2 menos 1/3 menos 1/2, eso menos y menos, porque ese menos entra para allá, cambiarle el signo a todos esos. Entonces pues vamos a hacerlo sin tener que realizar la operación. Ese menos acá sería entonces más 4. Más 4, porque menos y menos, más, entonces más 4. Ese menos le cambia el signo a este más, sería menos y más, sería menos. Entonces sería menos 8/3 en lugar de más 8/3. Y ese menos sigue entrando para acá, y menos más, entonces sería más 4/2 en lugar de menos 4/2. Supongo que me entiende porque esto ya es de cursos anteriores de matemática. Y le damos a igual y podemos ver que el resultado es 9, esa área, voy a ponerlo acá arriba, es igual a 9/2, a ver si se ve, sí, 9/2 de unidad de cuadrado. Le pongo unidad de cuadrado porque suponemos y se sabe que el área es una unidad cuadrada, ya sea metro, kilómetro o lo que sea. Por eso lo ponemos unidad de cuadrado, porque no estamos especificando en el ejercicio, pero sí ponemos unidades para que sepan que el área siempre se mide en unidades cuadradas. Y bueno, este fue Crash Tutoriales, espero que les haya gustado el vídeo. Y sin más preámbulo de despido, recuerden que me despido. Recuerden que hay una lista de reproducción en la descripción del vídeo. Y pues nada, hasta la próxima. Esta fue el área que calculamos, señores. Esta.